Amanecer Semanal. En esta ocasión vamos a estar leyendo y estudiando la porción, la Parashá Noaj. Es la historia de Noé que todos conocemos y se encuentra contenido en el libro de Génesis Bereshit. Es la segunda porción que leemos. Ya saben que estamos iniciando un nuevo ciclo de lectura de la Torá de la Biblia. Así que te invito a que si no viste el primer video, que fue la semana pasada, la descripción de la creación, míralo. Muy bien, todos conocemos la historia de Noaj. La escritura inicia diciendo lo virtuoso, lo justo y lo perfecto que era Noé, ¿verdad? Y que se conducía en la senda de Elohim. Y dice también que la tierra estaba corrompida, por eso Dios decide la destrucción del mundo. Y le indica a Noaj que construya un arca de madera con unas especificaciones que detalla la escritura. Y estas especificaciones son de las dimensiones de una caja. Y en hebreo, en realidad, la palabra arca dice o está escrito como teba, que es exactamente la caja. Muy bien. El relato continúa con las lluvias y con el diluvio en sí. El ingreso de Noé al arca con su familia y los animales. El Zohar nos dice que el arca contenía todo embrión. Bueno, y vamos a empezar con algunas de las frases que están escritas en esta parashá. Rabiaba desde el tiempo en que Adán transgredió el mandamiento de Dios. Esto es importante mencionarlo. Todas las generaciones desde Adán, que eran los hijos de Adán, se les decía, estos son los hijos del hombre que transgredió el mandamiento de Dios. Imagínense, como si tuvieran un letrero. Pero cuando llegó Noaj, la escritura relata, estos son los hijos de Noaj o Noé. Muy bien. El Midrash nos enseña que hubo 10 generaciones entre Adán y Noaj y que provocaron el enojo de Hashem, ¿verdad? Dios, la luz infinita del universo, fue paciente en destruir a la humanidad porque estaba esperando que apareciera o que naciera Noé, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y trajo Mabul. Mabul es la palabra alusiva a diluvio. En la 10ª generación, o sea, la de Noé. ¿Cuáles fueron las 10 generaciones entre Adán y Noé? Adán, Shet, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yered, Hanoch, Metushelach, Lemech y Noaj. Muy bien. ¿Y por qué estas generaciones eran malvadas? Bueno, Adán, ya sabemos que por su pecado, la Shejiná que moraba en la tierra se retiró. Shet eran los descendientes depravados de Caín, depravados por la perversión sexual. Enoch, su generación fue la primera en profanar el nombre de Hashem, de Dios. Es decir, influenciaron a la gente en la idolatría. Idolatraban el sol, la luna, las constelaciones, porque creían o pensaban que al honrar estos ministros de Dios, estaban verdaderamente amando a Dios, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que enseñaban a la gente de esa generación. Ellos estudiaron los secretos del universo y derivaron su poder de fuentes impuras. Conocían el arte de la brujería, etc. Dios los castigó, castigó a esta generación. Bueno, vamos a hablar. La palabra castigo, vamos a utilizarla durante todo este relato, de este cuento, por decirlo así, o de esta historia, pero sabemos que verdaderamente es la ley de causa y efecto. Es decir, si la destrucción viene al mundo, es porque el mundo lo ha provocado o la gente lo ha provocado. Esto es un sistema perfecto de causa y efecto. Entonces, si ellos eran pervertidos, tenía que venir un castigo, o el efecto de esa causa. Ellos mismos se lo buscaron. Entonces, ¿qué sucedió? ¿O cómo Hashem castigó? Las montañas donde se hacían esos cultos idolátricos a las constelaciones se tornaron rocosas. Anteriormente la tierra de las montañas era fértil y se podía cultivar. En este momento, desde la generación de Enoch, ya no se podía. Por primera vez en la historia, el cuerpo humano se descomponía después de la muerte. Los semblantes de las personas se asemejaban a los monos,
¿Cómo así? Es decir, la kedushá de la imagen de Dios sobre el semblante humano era menos evidente. Vámonos para atrás en el relato de la creación. Dice Dios, lo creé a mi imagen. Teníamos el semblante divino. Los masiquín o demonios no se apoderaron, sino que adquirieron el poder sobre el cuerpo humano. ¿Cómo la ven? Con todo esto, Hashem advirtió a esta generación. Además de todo esto, mandó una inundación, también de agua, que borró la tercera parte de la tierra, provocando muertes. Pero el humano seguía transgrediendo. La generación de Kenan era un gobernante inteligente y poderoso y exhortó a sus súbditos a servir a Hashem, pero su generación era corrupta. Mahalalel, esta generación era pervertida. Y Ered era una persona justa, pero el resto de la humanidad era corrupta. Eran pocos los justos. Hanoch también era justo. Este hombre se aisló a mejorarse a sí mismo, a estudiar los secretos del cielo y salió a influir a los demás. Pero Dios se dio cuenta que su trabajo era en vano. Así que lo sacó del mundo a temprana edad. Dice el Zohar, el Midrash, que fue quitado del mundo vivo y llevado al Gan Edén por caballos fogosos enviados desde el cielo. Bueno, me faltaron 3 generaciones. Después les cuento. Vamos a hablar de Noaj. ¿Quién era Noaj? Superaba a todos los hombres de las generaciones pasadas, de los justos de las generaciones pasadas. Dice que honraba, apoyaba y mantenía a sus padres y aún a sus abuelos. También dice la escritura que Noaj nació circuncidado. Dios le había profetizado a Adán esto: con el nacimiento de un joven circuncidado se levantará la maldición impuesta sobre la tierra después de tu pecado. Literalmente nació circuncidado, con la señal del pacto en su parte sexual. Dice que Noaj trajo alivio y bienestar al mundo. Esto significa verdaderamente el nombre Noaj, ¿verdad? ¿Qué más? Las generaciones hasta Noaj sembraban trigo y cultivaban cardos y espinos. Con el nacimiento de Noaj la tierra volvió a ser fértil. Miren qué lindo todo lo que trajo Noé. Los animales desobedecían a sus amos. La vaca estaba en contra del granjero y el buey en contra del labrador. Cuando llegó Noaj, volvió el dominio del hombre frente a los animales. Noaj inventó las herramientas agrícolas como el arado, la hoz segadera y la pala. Anteriormente la gente trabajaba con las manos desnudas, no tenían el intelecto divino de fabricar o de crear instrumentos para la agricultura. Muy bien, la escritura dice esto, que Dios dijo: 7 días más y haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Rabí Judá en el Zohar dice, bueno, ¿cuál es el motivo de mencionar el periodo exacto? Y aquí está la respuesta. El número corresponde a los 4 rincones del mundo, norte, sur, este y oeste. De modo que haya 10 para cada uno, para cada rincón, lo cual completa el número de 40. El decreto continúa de la siguiente manera. Y yo, dice Dios, borraré de la faz de la tierra toda sustancia viviente que hice. Rabbi Isaac preguntó, y con referencia a este pasaje, y la tierra estaba corrompida. Él dice, o se preguntó, bueno, si los hombres pecaron, ¿por qué ha de llamarse corrompida la tierra? Rabbi Simeón en el Zohar contestó lo siguiente: encontramos un paralelo en el pasaje, y el país fue manchado. Por eso yo, dice Dios, inspeccioné la iniquidad sobre ella. ¿Dónde surge el mismo problema? Habla de la tierra. La tierra está manchada, la tierra está corrupta. ¿Por qué la tierra? Si es el hombre el que se corrompió. Miren esta explicación. La humanidad constituye la comida de la tierra, de modo que ella, la humanidad, infecta a la tierra con su propia corrupción. Ahí está la explicación.
Esto lo aclara la escritura en el pasaje. Y Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne ha corrompido su camino sobre la tierra. Muy bien. Todos los pecados del hombre, que solo implica su propia corrupción, admiten arrepentimiento. Pero el pecado del onanismo, ya vamos a explicar qué es uno por el cual el hombre no solo se corrompe a sí mismo, sino que corrompe a la tierra. ¿Qué es el onanismo? La masturbación y también la interrupción del acto sexual antes de producirse la eyaculación para evitar la fecundación. Entonces, está dicho, la mancha de tu iniquidad yace delante de mí, dice Dios en la Escritura. Entonces, podemos entender que el onanismo o este pecado sexual de a poco va trayendo oscuridad y va contaminando al hombre y lo lleva a la destrucción del mundo. Entonces, el pecado sexual, la mala utilización de la sexualidad es algo que trae total destrucción. Muy bien. La escritura continúa de esta forma. Y Noé engendró 3 hijos: Shem, Ham y Yafet. Rabbi Hillá dijo, a manera de explicarlo con una ilustración. Miren esto. Un hombre entró una vez en los huecos de una caverna y salieron de allí 2 o 3 niños juntos, que diferían entre sí en el carácter y la conducta. Uno era virtuoso, el segundo vicioso y el tercero al modo corriente. De manera similar encontramos 3 hilos de espíritu que revolotean y son tomados para 3 mundos diferentes. ¿Cómo así? La Neshama, que es el alma espiritual, emerge y penetra entre las gargantas de las montañas, donde se junta el Ruach. La Neshama, que es el alma espiritual, estamos hablando de que siempre está elevada, que es ascendida, que es la parte que se conecta con el mundo superior, ¿verdad? Allí, bien, se le junta el Ruach, que es el espíritu intelectual. Entonces, mientras el alma navega en los mundos superiores, sin meterle tanta mente, viene la parte intelectual y se junta. ¿Y qué sucede? ¡Pum! Desciende hacia abajo, ¿verdad? Entonces, al mundo inferior, o sea, donde estamos nosotros. Y al descender hacia abajo, el Nefesh, que es el espíritu vital, la carne, el cuerpo, se junta el Ruach y los 3 forman una unidad. Muy bien. Rabbi Judá dijo con respecto a esto, el Nefesh y el Ruach, el espíritu intelectual y el espíritu vital, se hallan enroscados ahí, mientras que la Neshama reside en el carácter del hombre. Y aquí hablamos del carácter del hombre, es el que demuestra en qué grado espiritual se encuentra. Una persona que no puede controlar su emoción negativa al verse en una situación fuerte, dura, molesta. Este hombre que pierde el control no está en un grado elevado. Entonces, es importante, volvemos a decir, el carácter demuestra dónde te encuentras. O la manera como resuelves los conflictos inmediatamente, como reaccionas. Si eres controlado por las emociones. Si un hombre tiende hacia la pureza de la vida, le ayuda en ello una Neshama santa. Miren qué lindo. Con la que es purificado y santificado. Es decir, si tú buscas la parte espiritual, si tú buscas mejorarte a ti mismo, si tú te estudias, te analizas, encuentras tus oscuridades y buscas la manera de ser mejor, de mejorarte a ti mismo, eres ayudado, no estás solo en este trabajo, eres ayudado, ¿verdad? Pero si no tiendes a la justicia y a la pureza de la vida, solamente estás animado por los 2 grados, Nefesh y Ruach, ya lo dijimos anteriormente, y está desprovisto de una Neshama santa, comienza este hombre a contaminarse. Es decir, solamente vive la vida en esta realidad, en esta Matrix, ¿verdad? Y se contamina de a poco, ¿verdad? Está desprovisto este hombre de ayuda celestial.
aquí viene la frase magistral, guárdala en tu corazón. Cada uno es conducido por la senda que elige. Si tú eliges la senda del mejoramiento continuo, de la búsqueda espiritual, vas a ser ayudado, vas a ser iluminado, te van a llegar revelaciones de lo alto. Pero si decides ser una persona que solo vive aquí en esta realidad, te vas a contaminar y te vas a contaminar y vas a ser ayudado por el lado oscuro, por la senda que elijas. Por ahí vas a ser ayudado, vas a ser impulsado. Elige bien. También a Noé le dijo Dios más adelante: el fin de toda carne es venir delante mío. El término fin se refiere al ángel de la muerte, que reduce a los hombres a la desesperación, y es venir delante de mí. De esto aprendemos que los malvados llevan hacia ellos al ángel de la muerte. Volvemos a decirlo, lo que dije anteriormente, tú atraes en la sintonía, en la vibración en la que te encuentras, vas a atraer a ti eso. Si eres negativo, si te unes al colectivo de la gente que habla mal del gobierno, eso vas a atraer a ti. El gobierno es una porquería de mi país y por eso estamos como estamos. Así vas a seguir estando, porque lo estás hablando y estás uniéndote a esa vibración negativa. Recuerda que el éxito lo vas a tener si eres positivo, si hablas bien, si te unes a la vibración positiva, aún estés en un país tercermundista que tenga un mal gobierno. No tiene que ver, tienes que unirte y ser afín a las cosas positivas de abundancia y de prosperidad, de amor. Muy bien. Ok, dice también que el ángel de la muerte no puede tomar el alma del hombre sin autorización. Es decir, obtiene permiso para oscurecer los rostros de la humanidad. Y así, dice Dios, yo los destruiré de la tierra. De ahí de que se le dio la orden a Noé: hazte una arca de madera para salvarte en ella, ¿verdad? Y el ángel de la muerte no podrá tener poder sobre ti. Hay un dicho según el cual cuando la muerte ronda por una ciudad o por el mundo, nadie ha de mostrarse en lo abierto, pues entonces el ángel destructor está autorizado a matar indiscriminadamente. De ahí que Dios le dijo a Noé: hazte un arca y escóndete. Hablamos del hombre prudente, del hombre imprudente, del hombre sensato y del hombre insensato. No es temerle, bueno, no se trata aquí de que te escondas porque tienes miedo, no. O sea, te escondes porque eres prudente. Podríamos pensar, en el caso del diluvio, ¿verdad?, que no hubo ningún ángel destructor, solo que Dios mandó el diluvio. El diluvio, que es una embestida de las aguas. El Zohar nos dice, ojo con esto que es bien importante, no es así. Ninguna condena se ejecuta en el mundo sin que el ángel destructor esté en medio. Así que realmente hubo un diluvio, pero este solo fue la corporización del destructor que asumió su nombre. De ahí que las posesiones que tiene un hombre que se hallan escondidas a la vista son receptoras de la bendición celestial, mientras aquellas que están a la vista del acusador y están sujetas a la influencia ¿de quién? Del mal de ojo. Hablamos de la envidia, hablamos de los celos. Exponernos, mostrarnos, nos hace vulnerables. Entonces no solamente hablamos del ángel de la muerte, no. Aquí hay un consejo para ti y para mí. No seas egocéntrico en querer mostrar lo que tienes, el dinero, las posesiones, el auto nuevo, la casa. Porque las personas, no es el ángel destructor, las personas, aún las que quieres, las llevas a sentir envidia por ti. Mal de ojo. Muy bien. Más adelante dice, yo traigo el diluvio de aguas. Se dice diluvio. Perdón. Ok, retomo. Yo traigo el diluvio de aguas. ¿Por qué diría diluvio y diría aguas si sabemos que el diluvio es de aguas? Ojo con esto. Diluvio designa aquí al ángel de la muerte, el cual empleó las aguas como su instrumento. ¿Cómo la ven? Muy bien. Entonces,
Un hombre prudente ve el mal y se oculta. Dios recordó a Noé. ¿Por qué dice la escritura esto? Después del diluvio. Porque mientras el castigo, ya sabemos, el efecto que trae la causa nuestra negativa, ¿verdad? Cuando hay eso en el mundo, no hay comunión del hombre con Dios. Podemos decir que Dios se aparta, deja que todo pase. Entonces después se acordó, ¿verdad? Muy bien. Seguimos aquí. Rabbi Simeón dice, no hay pecado en el mundo que provoque tanto la ira de Dios como el pecado de descuidar el pacto. Estamos hablando del hombre y su parte sexual. Aquí el Zohar hace un paralelo entre la vida de Moisés o el comportamiento de Moshe frente al comportamiento de Noé. En el momento en que Dios decide, por el becerro de oro que construyó el pueblo de Israel, decide destruir al mundo, Moisés intercede. ¿Por qué? Porque Dios le dice, mira, déjame solo, Moisés, que yo voy a destruir a esta gente. Entonces Moisés delante de Dios le dice, espérate un momento, abandonaré yo a Israel por mi propia ventaja, porque Dios le dice, haré de ti una gran nación, o sea, déjalos solos, no importa, porque yo de ti voy a hacer algo grande. Entonces Moisés dice, no, por mi ventaja yo los voy a dejar solos, no es posible que yo haga eso. Este es Moshe. Y Moshe dice, el mundo dirá que yo maté a Israel. Lo hice como Noé lo hizo a su generación. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que no hizo Noé? Interceder por el pueblo. Dios le dijo, Noé, voy a destruir el mundo. Hazte un arca para que te salves tú y tu familia. Y Noé dijo, bueno, no intercedió, no ayudó o no habló con Dios para que esto no sucediera, a diferencia de Moshe. Entonces, Moisés procuró misericordia para su pueblo y la misericordia efectivamente llegó. Moisés puso hasta su vida delante de Dios y le dijo, ¿sabes qué? Y si no, bórrame a mí, te pido, de tu libro que has escrito. Y Dios se arrepintió del mal. Entonces, Noé abandonó al mundo a su suerte. Entonces, aquí vemos, no se encuentra ninguno como Moisés. Bueno, de todos modos, Noé, cuando ya pasa el diluvio y tiene que nuevamente poblar el mundo, advertía diariamente a la gente, le hablaba de Hashem, de Dios, de la luz infinita del universo. De esto aprendemos algo importante. Quien advierte a los malvados, aun cuando su advertencia es desatendida, se salva y no está envuelto en el mal que viene. Yosé preguntó, Rabbi Yosé en el Zohar, dice, ¿cuál fue el motivo para que Dios, para que todos los animales también fueran destruidos? Si los hombres han pecado, ¿qué mal hicieron los animales? Miren este misterio, esta explicación. La razón está dada en las palabras, pues toda carne ha corrompido su camino sobre la tierra. El mundo animal se ha vuelto corrompido y ha confundido sus especies. Entonces, los malvados de la humanidad trajeron la no natural relación en el mundo. Aún los animales estaban corrompidos. Se unían especie con especie que no eran de ellos mismos. Eso lo trajo la humanidad. Entonces, hicieron pervertir el resto de la creación en imitación a ellos. Por eso Dios dijo, cada cosa viviente que yo he hecho, la borraré de la faz de la tierra. Miren qué interesante. Muy bien. La escritura continúa de esta forma. Yo no volveré a maldecir la tierra más. Y el temor de vosotros y el terror de vosotros será sobre toda bestia de la tierra. Al principio, en la porción anterior de la creación del mundo, nos cuenta el relato que Dios creó a Adán a su imagen. Es decir, anteriormente el hombre tenía el semblante divino, supremo. Por eso los animales se daban cuenta al ver al hombre y se asustaban y se
sentían terror. Por eso el hombre tenía dominio sobre los animales y sobre todo. Luego del pecado de Adán, los animales dejaron de ver ese semblante divino y el león, el tigre, ya no le tenían miedo al hombre. Muy bien. Es decir, que cuando Adán pecó, su impresión facial cambió. Y a través de esta transformación se atemorizaron las bestias del campo. Muy bien. Y Dios bendijo a Noé. Con respecto a esto, Rabbi Hizkiá conectó esto con: feliz aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. La palabra en hebreo de cuya transgresión es perdonada realmente significa levantada o ascendida, por decirlo así. Es decir, cuando Dios pesa los pecados de un hombre, las transgresiones de un hombre en una balanza, dice que suben en una escala los pecados, mientras sus méritos se hunden hacia abajo en la balanza. O sea, pasa esto y esto lo lleva a un equilibrio, y es posible que el hombre no reciba el castigo o lo que trae su propia transgresión, ¿verdad? Sed fecundos y multiplicaos. En esta ocasión, cuando ya Noé pasa el diluvio, Dios le da los 7 preceptos de la Torá a ellos y a sus sucesores, hasta que los hijos de Israel, más adelante en la historia de Moshe, en el monte Sinaí, Dios le entrega todos los demás preceptos de la Torá. ¿Cuáles fueron estos 7 preceptos? No adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecado de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo y establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Muy bien. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Ham y Yafet. Estoy enunciando frases de esta historia para explicarlas. Shem simboliza el lado derecho. Hemos hablado de en el árbol de la vida, la columna derecha representa Hesed, que es el lado de la bondad, del amor. Y dice Ham, el izquierdo, que es el lado del rigor, del juicio. Y Yafet representa el púrpura, que es una mezcla de los dos. Y Noé, el agricultor, comenzó y plantó un viñedo. El mismo día que Noé plantó el viñedo, floreció, maduró y trajo uvas. Entonces Noé las exprimió y se empezó a tomar el vino. Y mientras tomaba esto, el vino, incurrió, pensó, analizó el pecado de Adán. Quería conocerlo a profundidad o entenderlo a profundidad para podérselo enseñar a los demás y advertirles al mundo. Pero entre pensaba, analizaba y tomaba el vino, se embriagó y se desnudó. Eso dice la historia, ¿verdad? Muy bien. Perdió su equilibrio mental y descubrió la brecha del mundo que hasta entonces estaba cerrada. En su tienda significa la tienda de ella, que es una alusión a la idea que contiene el pasaje: y no te acerques a la puerta de la casa de ella. Y pensamos, ¿está hablando de ella? ¿Está hablando de una mujer? No. Dice, esto alude o implica la tienda de ese viñedo. Esta misma explicación se aplica al caso de los hijos de Aarón. ¿Recuerdan que los hijos de Aarón ofrendaron un fuego extraño en el altar y por lo cual fueron consumidos? Porque estaban ebrios, ¿verdad? Que puedas mantenerte apartado de la mujer extraña, esto también lo dice la Escritura. Todos estos términos, ¿a qué se refieren? No se refieren a la mujer, ni a la infidelidad, no. Se refieren a una y la misma cosa: embriagarse. Miren qué importante es esto de cómo lo resalta en esta parashá. Tomar vino, pero embriagarse, pasarse los límites, hace que pierdas el control de tus emociones. Y los inicuos son como el mar agitado. Cuando se torna violentamente agitado, es llevado de un lado al otro y es arrojado de su cauce, ¿verdad? Entonces, es como un hombre ebrio que se tambalea, pues no puede descansar. Y sus aguas, dice, se lanzan con barro y suciedad, es decir, tira hacia arriba toda la suciedad y la sustancia putrefacta del mar hacia la orilla. Así ocurre con los inicuos,
que abandonan la senda recta y se tambalean en los caminos que han tomado, como un hombre ebrio de vino. Miren qué tremenda es esto. El hombre que traspasa el límite del licor no solo pierde el equilibrio mental, sino que hace cosas de las cuales se va a arrepentir después. Habla, se comporta, pierde la noción de todo y trae para su vida una cantidad de consecuencias, ¿verdad? Aún más con cada palabra inmunda que sale de su boca, de modo que se haya exteriormente manchado. Ojo con el vino. Aquí nos está advirtiendo la Escritura lo importante que es controlar el licor. No te pases porque estás tomando una decisión errada en tu vida. Contrólate. No nos están diciendo que no tomemos una copa para divertirnos, quizás para sentirnos bien. Pero esto trae situaciones negativas, que a la postre te traerán situaciones negativas. Ten mucho cuidado con el vino y con el licor. Recuerda que las palabras que salen de tu boca tienen un poder creador. Y si estás bajo los efectos del vino, del licor, vas a decir cosas que van a crear un mundo para ti. Sabemos que de alguna manera lo que estamos viviendo, y esto lo hemos venido explicando en varios de los videos, lo que nosotros hoy vivimos es la creación que nosotros mismos hemos hecho de nuestra vida desde el pasado. Con nuestras palabras, con nuestros pensamientos negativos, de queja, de carencia, con nuestra tristeza y melancolía de algunas situaciones. Todo eso trae lo que estamos viviendo hoy. Si en ese momento no tenías la conciencia para tener una percepción distinta de algo que se ve negativo en tu vida, obviamente lo traes ahora. ¿Cómo así? En tu niñez tuviste o viviste en una familia disfuncional donde tus padres peleaban, se separaron, qué sé yo, y tú percibiste, obvio, eras un niño o un adolescente, esta situación como negativa, te llenaste de rencor, de odio hacia tus padres, no sé. Todo ese sentimiento y esa emoción la has traído a hoy. Y tú dices, ¿por qué mi vida hoy es así? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué tengo esta otra negativa? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Y resulta que la percepción que tuviste en tu pasado trajo este presente. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la percepción del pasado. ¿Cómo percibo un pasado difícil, tormentoso, como algo positivo? Entendiendo que todo lo que nos ocurre es perfecto y es lo que necesitamos para hacer crecer nuestra alma. Es difícil entenderlo así, pero era necesario que tú vivieras esa situación con tus padres y era necesario o era lo más normal que lo percibieras negativo para hoy estar aquí, entendiendo que puedes aún percibirlo como algo positivo, como que yo sé que eso que viví duro en mi vida me trajo hasta aquí. Me trajo hasta aquí, que estoy profundizando y encontrándome y conectándome con el mundo superior. Porque era necesario. Mira, si tú intelectualizas un poco esa situación, te darás cuenta que si bien trajo odio, rencor, cosas negativas a tu vida hoy, también te dio fuerza. También te hizo ver cosas en ti que quizás pensaste que no podías superar. No las superaste del todo, pero lo pasaste y estás vivo ahora, estás viendo este video. Todo lo que nos sucede en el pasado y ahora es necesario para fortalecernos, para fortalecer nuestro carácter. Empieza a percibir el pasado positivamente, porque era lo que necesitabas en ese momento. Empieza a percibir lo que te sucede hoy positivamente, porque es lo que necesitas para avanzar. Y entonces vas a ver un camino distinto a partir de hoy. Ese es verdaderamente lo que nos enseña esta porción. Destruye tu mundo anterior. Destruye todas esas emociones negativas que tuviste. El odio a tus padres, que hoy quizás todavía lo tienes y los tratas bien porque te toca. No, destruye ese rencor verdaderamente desde su raíz. Destruye tu mundo anterior y empieza a construir un nuevo mundo hoy. Un mundo distinto. Tus palabras tienen que ser distintas, tus pensamientos tienen que ser distintas. No te alinees a
a las conversaciones donde se habla mal de algo, porque te alineas y te unes, te haces afín a la forma negativa. El gobierno es una porquería, ya lo dije antes, me gusta repetir. No te alinees a esas conversaciones negativas, donde hablan mal del gobierno, donde hablan mal de la situación económica, de la inflación. No, a ti eso no te tiene que afectar. El éxito y el bienestar está en ti y en tu pensamiento y en lo que tú creas en tu mundo. Alíñate a la vibración positiva, a la energía de prosperidad, de abundancia, de amor. Hasta aquí esta porción. Te mando un gran abrazo y espero de corazón que esto haya traído luz a tu vida. Compártelo si te gustó. Chao, chao.